Hola gente, bien, hoy me gustaría hablar sobre Nicolás Gómez Dávila y más concretamente sobre su concepto de el reaccionario auténtico. Para esto me voy a basar justamente en un artículo de este autor llamado El reaccionario auténtico. Nicolás Gómez Dávila fue un escritor colombiano nacido en Bogotá en 1913, conocido por ser crítico de la modernidad desde un punto de vista tradicional. Bien, lo primero que se menciona en este artículo son las reacciones, las respuestas automáticas que la propia existencia del reaccionario genera específicamente en las personas consideradas progresistas. Por un lado, se sentiría una mezcla entre sorpresa, menosprecio y desasosiego, al mismo tiempo que todo esto se acompañaría por una actitud de escándalo. También se experimentaría una incomprensión que llevaría a conclusiones como que el reaccionario debe tener o bien intereses ocultos o falta de inteligencia. La respuesta automática de sorpresa y desconcierto que experimenta el progresista está directamente ligada a su concepción del ser humano y su acción en la historia. Surge una incapacidad de entender cómo alguien puede, por un lado, tener objeciones al estado de la sociedad actual y, en simultáneo, aguantar un estado con el que no está conforme. Ahora bien, en esta instancia es esencial entender qué es un progresista para Gómez Dávila, y lo principal que habría que decir es que para el autor hay dos tipos de ramas asociadas a ese tipo de pensamiento: el radical y el liberal. El radical casi que concibe que el mero transcurso del tiempo, la propia existencia de un porvenir en el cual el ser humano está participando, ya significaría un camino hacia el progreso en sí mismo. El liberal cree que inevitablemente el ser humano busca la mayor liberación posible, por lo que, más allá de momentos considerados oscuros en la historia, durante el transcurso del tiempo estaríamos progresando porque cada vez nos quitamos más cadenas de encima, cada vez estamos menos condicionados o limitados por fuerzas supuestamente irracionales. Para el liberal, entonces, lo que él considera liberación es progreso. El radical, por lo tanto, criticaría al reaccionario porque no entiende cómo se puede estar en contra de lo que él ve que es un progreso natural que los humanos estaríamos viviendo a medida que pasa el tiempo. Y el liberal critica al reaccionario porque no entiende cómo se puede estar disconforme con una situación y no estar incitando a algún tipo de revuelta para lograr la liberación de la que hablamos previamente. Según Gómez Dávila, el primero le exige al reaccionario que se rinda ante el progreso, y el segundo le exige que si no está conforme, actúe, que se rebele. Queda claro que lo que ninguna de las dos partes cuestiona es si estamos indudablemente viviendo y yendo hacia el progreso. Para el progresista radical, la postura más sensata sería colaborar desde nuestra perspectiva humana con el desarrollo. Para el liberal, lo más sensato sería aceptar que con el paso del tiempo nos hemos liberado de opresiones, hemos revolucionado nuestros modos de vida hacia lo más libre y por lo tanto ahora sería tiempo de asumir que el camino que llevamos es el único y el mejor posible. Ahora, a diferencia de estos dos modelos que venimos describiendo, ¿cuál sería, según Gómez Dávila, la forma de concebir la historia que tiene el reaccionario? El reaccionario no concibe al devenir de la historia como algo inevitable que va hacia sus propios fines de manera independiente, ni tampoco cree que sea algo enteramente controlado por el ser humano buscando liberarse. Más bien, la manera correcta de concebir la historia, según el autor, sería como un enredo entre voluntades humanas que generan ciertos impulsos y posteriores consecuencias impredecibles que también nos determinan y a su vez nos vuelven a causar la necesidad de actuar con nuestra voluntad nuevamente. Y todo este proceso se retroalimentaría a sí mismo y sería el motor que va llevando a la historia en ciertas direcciones. Todo esto sería, según el autor, un pluralismo de procesos dialécticos,
numerosos como los actos libres y atados a la diversidad de sus suelos carnales. A cada acto que el humano realiza y que puede tener un impacto sobre la historia, le sigue una proliferación normal de secuelas. Estaríamos en una red de actos importantes que determinan consecuencias en una época y además se chocan entre sí con otros actos importantes realizados en diferentes sectores y tiempos. Ciertas épocas que surgen a partir de actos o sucesos pueden repentinamente ser interrumpidos por otros actos. Ahora, si en estos procesos históricos permanecen unas condiciones que generan disconformidad en el reaccionario, entonces, según Gómez Dávila, lo correcto sería la actitud de minar con paciencia. Según esta visión, entonces, lo correcto sería esperar a que ciertos caminos que parecen inevitables se derrumben por sí solos para actuar con menor o mayor agudeza. El curso de esos caminos irremediablemente terminaría en momentos de incertidumbre y esos serían los momentos ideales para que el reaccionario actúe. La historia para el reaccionario también tendría otro elemento importante presente y es el elemento trascendente. Con respecto a esto dice el autor: la historia para el reaccionario no es, sin embargo, dialéctica de la voluntad inmanente, sino aventura temporal entre el hombre y lo que lo trasciende. En ese sentido, entonces, el hombre, al profundizar, no inventa cosas, sino que descubre lo que siempre estuvo ahí, se topa con verdades permanentes. Teniendo eso en cuenta, Gómez Dávila rechaza tanto a la postura del conservador, que se vierte hacia el pasado, suponiendo que esa definición de conservadurismo sea correcta, como también rechaza a la postura del progresista, que se vierte hacia el futuro, y el autor, en cambio, define su punto de vista más tradicional utilizando metáforas como: el reaccionario escapa a la servidumbre de la historia porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. No es el soñador nostálgico de pasados abolidos, y acá también yo agregaría que tampoco es el ingenuo progresista que cree en la tecnología humana y en las llamadas liberaciones morales, sino que, según el autor, el reaccionario es el cazador de sombras sagradas sobre colinas eternas. Bien, como conclusión, me parece interesante la forma en la que este autor, al menos en este texto, define esos dos tipos de progresista, sobre todo porque amplía las definiciones que se dan en la actualidad y lo lleva, en verdad, a analizar más lo que es la etapa moderna, la etapa que según los historiadores es considerada moderna en general. Por otro lado, cuando habla de la reacción en general, es interesante ver cuál es su tipo de pensamiento, porque ustedes saben que entre distintos autores hay diferentes ideas o diferentes filosofías de cuál tendría que ser la actitud de la persona que justamente no está conforme con el estado actual de las cosas. Hay quienes piensan que, por ejemplo, hay que meterse en política, hay quienes piensan que no, hay quienes piensan que no se puede hacer nada, hay quienes piensan que algo sí, y eso es interesante, ir contrastando cómo distintos autores tienen diferentes formas de verlo. De todas formas, habría que complementar lo que Gómez Dávila dijo en este texto con lo que dijo en otros textos, que también la idea sería analizarlos. Y por otro lado también es interesante cuando habla de las reacciones frente al reaccionario, justamente, porque hoy por hoy podemos ver que entre el periodismo y la política, a ciertas posturas más tradicionales y demás, es como si las prohibieran, pero sin que sea una prohibición legal. O sea, es ridiculizado o es evitado, o directamente se menciona que no se pueden tener posturas como esas, pero en realidad lo que están haciendo es lisa y llanamente censurar a un tipo de pensamiento. De manera que, bueno, espero que les haya resultado interesante este video. A este autor hay que seguir analizándolo, tiene una forma de escribir bastante particular, como muy metafórica, podríamos decir, y además habla con frases sencillas, entonces
es como que el posterior análisis lo tiene que hacer siempre uno mismo, y a partir de lo que él dijo se pueden sacar muchas conclusiones. Prácticamente cada lector podría sacar una conclusión distinta, o sea que les recomiendo ir a buscar sus textos. De manera que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y un saludo.